Desde 1991 estoy en los medios, como periodista y locutor, primero en la radio, después en la televisión y también en los medios gráficos y digitales, entrevistando a actores sociales en sus diferentes roles, aprendiendo permanentemente de experiencias ajenas que a la vez son experiencias comunes a todos. Esta es mi mirada, la que quiero compartir con ustedes. Bienvenidos a Enfoques. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido a Enfoques. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Tomás? Bueno, mucho gusto de estar, que me hayas invitado a tu programa. Bueno, básicamente siempre cuando invitamos a distintas personas que están realizando distintas actividades, la idea es que un poco nos cuenten de su vida y también de lo que los trae acá en este presente, ¿no? Puntualmente, más allá de todas tus actividades, de toda tu profesión, bueno, te has inclinado también en este costado de escritor, bueno, que no es de ahora, sino que ya tiene varias obras detrás. Contame cómo llegás a este momento, puntualmente por Juana Coslay, Arocena, la última princesa, bueno, que ha sido un libro que te ha traído muchas satisfacciones y bueno, que ahora está recorriendo el mundo y que no se sabe cómo va a seguir la historia, ¿no? Porque puede salir muchas oportunidades después de esto. Sí, mira, el tema de escribir y rescatar algunas cuestiones históricas y culturales de la provincia comenzó hace prácticamente una década. Primero con Memorias de Villa Mercedes, Caminito de la Calle Angosta, después Cuento para Valentino, y bueno, ahora Arocena, la última princesa. Bueno, anteriormente, en los 90, había sacado otro trabajo que es dar cuenta que tenía que ver con una actividad más técnica. Y bueno, y este libro, que bueno, tenemos la satisfacción que se ha presentado en Europa y en América, en México, en Guadalajara y en Frankfurt este año. Bueno, nos ha llevado muchas satisfacciones porque lo valoro muchísimo por el contenido del libro. Ese libro arranca un poco con nuestros orígenes, con los orígenes de nuestra cultura, de nuestra sociedad. Y fundamentalmente da el puntapié en esa sociedad mestiza que nosotros constituimos. Y bueno, que ahora como obra literaria recorre el mundo con nuestros orígenes, a mí me llena de alegría, ¿no? Y por supuesto que mucha satisfacción. En este relato épico, ¿no? Viene a llenar un hueco, digamos, que no está en la historia, digamos, ¿no? ¿Cómo hiciste para trasladarte en el tiempo y, bueno, y tratar de, justamente, aunque ficcionar, digamos, partir de cuestiones reales, ¿no? Sí, es muy difícil pensar la historia de San Luis y de Argentina en realidad, porque tuvimos 250 años de colonia y parece que esos 250 años no hubieran existido, ¿no? En Argentina. Y durante estos 250 años de colonia, que es más que la época que llevamos transitando como patria, como Argentina, no sabemos, hay mucha información que no la tenemos, ¿no? Y ahí está el origen de nuestra sociedad, de por qué somos como somos. Y fundamentalmente en San Luis, que también quedó muy poco material histórico. Así que bueno, este libro arranca un poco contando desde un principio incásico, que es el idioma, ¿no? Nosotros, cuando decimos que bueno, fuimos parte del imperio inca, nos llama la atención cómo es parte del imperio. Y sí, bueno, si acá los comechingones, los michilingües, hablaban en quichua, ¿cómo llegó el quichua Claro. a su cultura? Por supuesto, estábamos un poquito alejados de casi a unos 350 kilómetros de lo que era el camino del Inca, que llegó hasta cerca de Malargüe, hasta un lugar que se llama el Alero de Ernesto, el lugar que llegó a la cultura, y llegó el imperio.
Por supuesto que tenía influencia en lugares, en valles como los nuestros, y, la cultura, el idioma o la lengua llegó hasta nuestros pueblos. Y por eso en el libro hay muchas frases en quichua, porque era el idioma que hablaba el pueblo de Arocena, denominada posteriormente Juana Coslay. Y bueno, por eso vamos a encontrar muchas frases en quichua. Un poco es para que los jóvenes entiendan y conozcan que nosotros no siempre fuimos como somos en la actualidad, sino que tuvimos una cultura previa que nos ha transmitido cosas que están hoy en el presente. Y que están en el presente en muchos lugares, por ejemplo, el Inti Huasi, Cuchi Corral, Villa Larca, todos esos nombres Sí, son sí. quichua, ¿no? Y bueno, y así habitan esta cultura en nuestra cultura actual. Y la idea era un Sí. poco decir el porqué, buscar el porqué, cómo se originó nuestro mestizaje. Y bueno, el casamiento o la alianza del pueblo michilingüe con el español, a través del casamiento de Arocena, la hija primogénita del cacique Cabitú Coslay, con Gómez Isleño, que es un capitán español. Esa alianza da un origen a una sociedad nueva, que esta sociedad, vuelvo a reiterar, esta sociedad mestiza entre los españoles y los originarios. Pero por otro lado, también hubo alianzas de este tipo a lo largo de toda la América, ¿no? Sí, sí, un denominador común. Eh, A mí perdóname, a mí digamos, me puso mucho en el momento y me situó en el lugar en una exposición que vos hiciste sobre el libro, relacionada con que, bueno, esto fue, digamos, lo de Cabitú Coslay y Arocena fue el primero, digamos, pero después vinieron otros, es decir, todo lo que se generó allí dio origen a los apellidos y a las familias que hoy todavía están en San Luis, sí, digamos, por supuesto. ¿no? Y esto, digamos, saltó de la ficción a la realidad en ubicarnos en tiempo y espacio, por lo menos me pasó a mí, en un segundo, ¿no? Digamos, un poco esto también es lo que buscas, digamos, hacer ese paralelismo, digamos, con cierta cuestión de ficción, pero que no es tan ficción, digamos, ¿no? Sí, la parte donde hay mucha ficción es en el desarrollo de la Sí, historia de su en el niñez, detalle. en los detalles de su niñez, de su infancia y cuando ella era una joven, eh, eh, todo lo que fue su previa a la alianza, al casamiento y el Ujú. porqué. Pero comienza con una historia muy infantil, donde están presentes algunos personajes como son su mascota, Cusí, que era una comadreja, de Patas Blancas, que era su yegua que le habían regalado su papá, Lágrimas Negras, que era un búho que la acompañaba a ella en las noches. Todos esos personajes que van apareciendo en la ficción comienzan casi como un relato infantil. Ujú. Pero después, a medida que ella va creciendo, el relato Va creciendo va también. creciendo también, va como complicándose y va en la interpretación también. Y lo que al principio es para un niño de 10 años, después se empieza a convertir en una crudeza Ujú. brutal, que es qué hacían lo que hacen los españoles con los jóvenes Sí, sí, indígenas. Empieza a claro. aparecer las encomiendas, que era como los hacían trabajar, los que se resistían los encadenaban, los engrillaban y los llevaban a otros lugares, los desterraban para que no pudieran volver y pudieran trabajar en forma obligada en otros lugares. Bueno, empiezan a aparecer todas estas cuestiones que fueron reales y que ya no es tanto para un niño, pero en realidad la idea es que la ficción nos lleve a la realidad y que termine con la alianza diciendo, bueno, Cabitú dice, la única forma de salvarnos es llegar a una alianza con el español, y en una de las alianzas que como se formalizaba en aquella época es la alianza matrimonial entre su hija primogénita y el capitán Gómez Isleño. Em, Hay un post, digamos,
¿Da para pensar que hay una segunda parte del libro o no? Digo, porque en muchas exposiciones tuyas también contás de otra información adicional, digamos, histórica. Bueno, un poco contando el después de Arocena o el después de Juana Coslay, ¿no? Después de ese momento, digamos. ¿Se puede pensar en una segunda parte o no? Sí, lo hemos pensado porque, por ejemplo, en uno de las presentaciones comenté, y que llamó mucho la atención, eh, eh, que Juana Coslay, la corona le entregó como título real, por cédula real, la propiedad de las tierras que iban desde Piedras Grandes, que es aproximadamente donde hoy tenemos el dique La Florida, Ajá. hasta donde Que no terminaba. estaba, digamos, valga la Claro, no, redundancia. no estaba, por eso era Piedras Grandes el Claro. lugar, hasta lo que es hoy el límite con Córdoba, o sea, hasta Justo Dará, más o menos, Ajá. porque ahí terminaba, ahí empezaba la gobernación de Tucumán, Sí, terminaba la sí. de Chile. Entonces, hasta ese límite, todas esas tierras fueron entregadas por cédula real al matrimonio. O sea que podemos decir con certeza que Juana Coslay fue la primera y su esposo, Gómez y Leño, fueron los primeros propietarios con títulos real de esas tierras. O sea, estamos hablando Villa Mercedes, Justo Dará, San Luis, parte de San Luis, ¿no? Y bueno, Lo que presupone una trascendencia también de Juana Coslay más allá de la ciudad de San Luis, digamos, ¿no? sí, sí, por Más allá supuesto. de esta geografía que Sí, vemos, sí, digamos, por ¿no? supuesto, porque uno puede, por la ubicación de la ciudad de Juan Coslay, como que es el legado del nombre de la ciudad, hace presuponer que este es el lugar físico originario. No, 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 no. El lugar físico pudo haber sido posiblemente el Valle de Conlara, pero Sí, sí. en realidad porque la cultura se diseminó por todo lo que era el Valle de Conlara, era parte, el pueblo michilinga era un desprendimiento del pueblo comechingón, ¿no? Ujú. Tenían prácticamente sus mismos orígenes, mismo contexto. En el libro relatás distintos lugares de San Luis emblemáticos, digamos, ¿no? De la provincia de San Luis. Hay como un poco una idea de unicidad, digamos, de todos los paisajes dentro de una misma historia, digamos, ¿no? Porque está la Salina del Bebedero, hablas del Valle del Conlara, hablas de distintas zonas de San Luis. Sí, en distintos episodios o distintos títulos, ella va desarrollando distintas actividades, Aventuras también, aventuras, ¿no? Claro. aventuras. Una de ellas es ir a cosechar la sal a la salina, donde se cruzan del otro lado de la salina con un pueblo huarpe. Otra aventura justamente al Valle del Condado, donde vivía parte de su familia. Potrero de los Funes, que no era lo que tenemos hoy Potrero Funes, era Jatún Padok, que me decían ellos que era el Potrero Grande. Potrero Grande, que era realmente lo único que había, era parte del río y el potrero, no existía el espacio, el lugar. El espacio, sí, No estaba el dique, por supuesto. claro. Ahí desarrolla parte de la aventura. El oro también, Después, ¿no? en Sí. La Carolina, en realidad, ella ve en uno de sus episodios, viene un familiar a pedirle apoyo a Cabitú Coslay, y ella ve que tenía unos adornos que eran fuera de los comunes, porque ellos se adornaban con plumas, con cola de zorro, el cabello, y vio unas chapitas brillantes, le llamó la atención, y bueno, y era oro, oro de la Carolina, y por supuesto que la Carolina no existía como la vemos hoy. La Carolina era eh, un lugar que ni siquiera no existía, ni siquiera estaban las minas todavía, Claro, todavía no habían porque sido no explotadas. habían sido explotadas. Este, el virrey de Sobremonte le pone el nombre de Carolina en homenaje a uno de los Carlos Reyes de España. Pero en la Carolina en realidad ellos hacían el pirquineo, que ya se lo habían enseñado, el pirquineo que es como con una bandeja ir moviendo la arena, y como el oro más pesado va quedando en el fondo,
van lavando el oro, van lavando la arena y va quedando el oro. El piquineo, que es actividad ancestral, enseñada por, ya comenté que previamente tuvieron la influencia cultural de Sí. los incas. Ya los incas llegaron a estas tierras por el último informe de los científicos argentinos, allá por el año 1425, casi 100 años antes habían llegado. Casi 100 años antes a los españoles ya habían llegado los incas y habían culturizado esta zona, entonces ya conocían ya el pirquineo como una actividad de colada y de lavado de la arena para obtener el oro, nuestros pueblos originarios. Ya de allí ya lo... Y ellos respetaban y se adornaban con el oro porque ellos entendían que la Pachamama le entregaba ese metal precioso para adornarse y lo respetaban porque era fruto de la Pachamama. No lo veían como una cuestión ni comercial, ni como, sino que era el fruto de la Pachamama que se los entregaba y lo lucían con orgullo y respeto a la naturaleza, ¿no? Algo bello y con eso se adorna. Bueno, eso fue un poco de las causas, de las tantas causas de su exterminio, ¿no? ¿Qué fue primero? ¿La inspiración para escribir el libro, la historia, o fue el estudio, digamos? O para escribir esta historia tuviste que estudiar más, o estudiando más vino la inspiración para el libro? La inspiración por el libro surge un poco en el descubrir los orígenes, ¿no? Es decir, yo me he radicado por cuestiones laborales en Juana Coslay hace un tiempo, y Juana Coslay era un nombre que se discutía si era con K o con C, porque Juana en realidad, ella se llama Arocena, dentro de las condiciones que le imponen los españoles a Cabeytú Coslay para casarla era que la bautizaran. Claro. Y al bautizarla con un nombre, nombre cristiano, decían, entonces le Exacto. ponen el nombre de Juana, la obligan a bautizar para que se pueda cambiar el nombre y casarse. Pero el nombre de ella era Arocena. Y hay muchas cosas, por ejemplo, Arocena se decía que era una flor lagunera, estudié muchísimo sobre eso y no encontré ese origen. Y lo más cercano es un diccionario de un cura vasco que dice Arocena, y me pareció que era el más acertado por la zona, colina de piedras. Entonces yo creo que Arocena tiene ese principio, ese origen etimológico, colina de piedras. Y bueno, entonces teníamos un nombre de una ciudad que homenajeaba a una originaria que se había casado con un español y no se sabía mucho más que eso. Y es parte de nuestros orígenes. Es el punto de partida de nuestro pueblo. Como vuelvo a reiterar, como muchos pueblos de América. Claro. Porque los soldados españoles, los primeros españoles, vinieron sin sus familias, vinieron solos y tuvieron hijos con mujeres originarias, o sea que los primeros criollos se amamantaron con senos de mamas originarias, de indígenas, de aborígenes. Sobre ese tema, sobre la elección del vocabulario también fue muy difícil, porque hay muchas críticas, pueblo originario, aborigen, indígena. El más desacertado me parece indígena, en algunos me incliné por originarias, pero en realidad aborigen me parece que es lo más acertado, porque origen es desde el origen. Entonces me pareció que era el más acertado, pero bueno, el menos indiscutido es utilizar la terminología de pueblos originarios, mujeres originarias. Que también sobre eso también se discute, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que nuestros primeros criollos fueron el resultado de españoles y mujeres originarias o aborígenes. Y eso no estaba en ningún lado y no estaba contado en forma tal que lo nutra, ilumine a los jóvenes para que se interesen por conocer el origen de nuestra cultura, de nuestro pueblo. Entonces me pareció que había que meter también muchas imágenes. Trabajamos mucho sobre las imágenes también, sobre la tapa trabajamos mucho. Sí.
escuché gente hablar mucho sobre la tapa, digamos, ¿no? Después de que conocieron la historia, un poco de cómo se llega a la imagen o cómo llegás a la imagen de Juana Coslay, digamos, después de, bueno, testear también con gente, de, bueno, tecnología artificial y demás, y llegar a un rostro que no se ha discutido, digamos, ¿no? Sí. Porque en estas cuestiones por ahí uno plantea una idea y después hay, bueno, puede haber críticas o no, digamos, ¿no? Me imagino que en estos mares navegaste, ¿no? Sí, el tema de la tapa era muy difícil ponerle rostro a alguien que en 450 años no tuvo rostro, Claro. ¿no? Entonces era graficar un rostro que por un lado transmitiera el concepto. Detrás del rostro hay tres cerros y uno más pequeño, que son las lenguas que se hablaban, que se asimila a una lengua. Este, el, el quechua, el que hablaba del pueblo huarpe en ese momento, el de los ranqueles, que era el mapudungú, y el español. O sea, un poco era graficar, ¿no? ¿No? Con el contexto ese tema. Por otro lado, la imagen de ella tiene un cabello con mucha movilidad, que es el pelín del viento chorrillero, porque aparece varias veces el chorrillero en los relatos. Los adornos, que tenía los adornos de la época. En el rostro también podemos ver su cara con unos ojos que en un halo de tristeza y profundidad, que es un poco la historia de su pueblo, porque ella ve el exterminio de su pueblo, ¿no? El exterminio de su cultura, ¿no? Y lo vive esta cuestión. Otro tema es la pintura en el rostro, están los puntos cardinales, no como lo conocemos hoy, pero ella tenían ideas sobre el norte, el sur, el naciente y el poniente, con el movimiento de los astros. Bueno, eso está graficado en su rostro. Así que bueno, trabajamos mucho sobre eso. La persona que me ayudó con los gráficos, con los dibujos, y utilizamos tecnología innovadora, Sol Jazmín, es una chica que estudia en la Universidad de La Punta. Colaboró muchísimo conmigo, fue la que fue encargada de todo lo que es el trabajo de gráfica y todos los dibujos y todas las ilustraciones. Así bueno, por supuesto que le agradezco, ¿no?, su colaboración, ¿no? Y logramos transmitir todo lo que queríamos, ¿no? Bueno, los colores, en los lugares, porque aparte había que ubicar a los personajes en los lugares que nosotros nos relatábamos en cada uno de los episodios, en cada uno de los títulos, ¿no? Así que bueno, eh, lo sorprendente cómo pegó fuera de San Luis, ¿no? Porque nosotros de San Luis, bueno, tenemos un corazoncito, leemos, conocemos los lugares, nos vamos, pero cómo pegó fuerte fuera de la provincia. Eso fue, para mí, eso no, es lo inesperado, lo sorpresivo, ¿no? Hoy por hoy estamos hablando, estamos en tratativa de que se traduzca en varios idiomas, ¿no? Bueno, esto ya está corriendo por varias plataformas digitales, ¿no? ¿Quedaste conforme después que escribiste la historia? Porque me imagino que después con el tiempo uno va pensando alternativas a la historia. ¿Te pasa a vos eso? ¿Cómo? ¿Te pasa, digamos, de una vez que escribís algo, pensar alternativas a esa historia o por qué no puse, no agregué tal Sí, cosa, sí, no lógico. le saqué tal Sí, sí, cosa? lógicamente pasa que, como decir, me quedé corto, Claro. ¿no? Sí, sí pasa, por supuesto, es normal. Y uno por ahí, la ansiedad de terminarlo, editarlo, Ujú. ¿no? Y que salga. Nosotros queríamos terminarlo para la Feria Internacional de Buenos Aires. Y bueno, me pusieron un ultimátum
de la imprenta con unos plazos y bueno, terminamos rápidamente para sacarlo este año en la Feria Internacional de Buenos Aires. Anduvo muy bien ahí, bueno, y ahí ahí empezamos el camino, ¿no? Se presentó en todas las ferias, en la de Carlos Paz, en la de Santiago del Estero, Buenos Aires, acá en Argentina, en todas. Bueno, y después las que te comenté recién, las internacionales. Después también algunas presentaciones en San Luis que me imagino que también te deben seguir invitando, ¿no? Sí, hicimos algunos colegios como el Polo Godoy Rojo, en la Universidad Católica de Cuyo, en la Casa de la Cultura de Villa Mercedes. Bueno, y nosotros, por supuesto, como la idea es que los chicos puedan acceder, hicimos una edición digital en el cual compartimos el link para que gratuitamente todo el mundo lo pueda bajar y lo pueda tener. Entonces, cuando vamos a los colegios, a los centros educativos, compartimos el link para que todos puedan acceder gratuitamente al formato digital y lo puedan bajar. La idea es esa, la idea es que llegue a todos lados, que todos conozcan la historia y bueno, y el origen de la puntanidad, porque en realidad el tema de la puntanidad pueden discutirse, pero es real. Nosotros, la ciudad, o la primera ciudad de la provincia, que es la capital, se funda ya por el 1594, con Luis Jufré, ¿no es cierto?, es su fundador, con un nombre, pero al poquito tiempo se llama San Luis de la Punta y los Venados. O sea, San Luis de la Punta y los Venados es el origen no solo de la ciudad, sino de la provincia, ¿no? Y bueno, me parece a mí que algunos por ahí pretenden renegar esta terminología, pero me parece a mí que es acertada y que hay que abrazarla, porque la puntanidad, si uno busca la Real Academia Española, pone que es puntano y dice de la provincia de San Luis, ¿no? Eso yo creo que nos abraza a todos, no hay que pensar en algo distinto. Y por ahí esa cuestión que lo digo en el libro, en la presentación del libro, creo que es el origen de nuestro pueblo, creo que es el origen de la puntanidad, ¿no? Como gentilicio también. Bueno, si vamos al caso también, has escrito sobre el caminito, y relacionándolo con Mercedes, ¿no? Con Villa Mercedes. Hay también digamos, una apuesta muy fuerte de tu parte, digamos, revisando cuestiones históricas también, no solamente de la ciudad de San Luis, sino también de Villa Mercedes, bueno, relacionándolo con esta famosa canción, ¿no? Sí, el libro de Caminito de la Calle Angosta, Memoria de Villa Mercedes, en realidad Caminito de la Calle Angosta es el capítulo central, ¿no? Pero el libro habla de la historia de Villa Mercedes, de la prehistoria y de la historia. ¿Qué sucedió antes? ¿Qué sucedió en la fundación, durante y después, en 1903, donde se compone la obra? ¿Por qué se compone en Villa Mercedes la obra de Caminito? Y bueno, lo cuento, y fue un tema en ese momento inédito, por supuesto en la cultura argentina fue inédito. Todo el mundo lo asociaba a Caminito con Buenos Aires, con la Boca, claro, con Juan de Dios Filiberto, y Juan de Dios Filiberto lo único que hizo fue poner la música, ¿no? Y en realidad una obra que refleja los tréboles, los cardos y los juncos en flor del Río Quinto, ¿eh? Entonces, y durante muchísimos años circuló por el mundo, y se compuso y se interpretó en distintos idiomas y distintos, qué sé yo, desde Plácido Domingo, Julio Iglesias, todos cantaron Caminito, y los tréboles y juncos en flor del Río Quinto de Villa Mercedes recorrieron el mundo y nosotros no sabíamos. San Luis no sabía, Villa Mercedes no sabía que esos juncos en flor eran los del Río Quinto, eran nuestros, y dieron vuelta al mundo. Entonces un poco, eso fue, en ese libro, fue una ruptura casi dentro de lo que fue la cultura, no diría tanguera, musical argentina, sí. Fue un desafío, sí. Un desafío, un sacudón importante, ¿no? Bueno, y ahora ya nadie lo discute,
que Caminito se escribió en Villa Mercedes. Es más, se va a inaugurar una calle en Villa Mercedes, entre la Plaza Verónica Bailone y el Museo Ferroviario, se va a inaugurar una calle nueva, adoquinada, bonita, preciosa, que se va a llamar Caminito. Y se va a hacer un lugar ahí con una especie de museo abierto, relacionado con el tango, relacionado con la música, relacionado con el arte. Eso ya está en marcha, está caminando. Bueno. Y o sea que la idea es un poco revalorizar la cultura, los orígenes y la cultura de todos nuestros pueblos, sin discriminar, porque acá hay que entender que somos un pueblo. Algunas ciudades nacieron antes y otras después. Esta es la gran diferencia, ¿no? Pero todos integramos esta provincia hermosa, que tiene una identidad cultural única y que es un bastión en la historia argentina. Una de las 13 primeras provincias que fundaron la nación, ¿no? Que fundaron la nación. Las otras vinieron después, pero Sí, sí. una de las 13 es San Luis. Sos abogado, tu profesión, digamos, actual te lleva por otros caminos que tienen que ver con la gestión pública, el control de la gestión pública más específicamente. ¿Qué te llevó a escribir, digamos, cuestiones históricas, relatos épicos y demás? Digo, para salir de ese mundo por ahí, bueno, regido por las leyes y los números y toda esta cuestión, pasaste a otro ámbito que también te apasiona y te lleva a poner mucho tiempo en ello. ¿Cómo es bueno, también has estado en el mundo del deporte, en el mundo del automovilismo, es decir, varias ocupaciones o varios momentos en tu vida donde, bueno, has acelerado también a fondo, ¿no? Porque acá con los libros también estás poniéndole todo, digamos. Eh, Tiene que ver con el concepto de libertad. De libertad. Y esto es lo que uno trata de transmitirle a los chicos, a los jóvenes. La libertad de que cada uno pueda desarrollar su sueño, el que sea, ¿no? Por supuesto, dentro de lo que se puede hacer dentro de la ley, ¿no? Sí, sí. Desarrollar los sueños con absoluta tranquilidad, con ganas, con hacer lo que uno quiere, hacer lo que uno quiere, expresarse en el arte, en la música, en el deporte, ¿no? No ponerse límite. Tiene que ver con la vida, con el concepto de la vida, cómo vivimos la vida. La vida no tiene ensayo y no tiene, y no se puede repetir, no se puede hacer clic y reeditamos, no se puede reeditar. Lo que se vive. Entonces un poco tiene que ver con eso, con lo que a uno se le cruza, que quiere desarrollar y quiere hacer para sentirse libre, tiene que hacerlo, tiene que desarrollarlo, o sea, las potencialidades, descubrir cuáles son las capacidades y los talentos que uno tiene innato, porque no se puede, es como que, no sé quién lo impone, no sé si lo impone un padre, un maestro en la escuela, un policía o un juez, no sé, pero no se puede, parece que por ahí fuera más fuerte que el quiero hacer tal cosa y lo puedo hacer. El no se puede es tremendo, O sea, ¿no? es tremendo. Entonces, bueno, entonces la idea es que cada uno que tiene un sueño, y tiene que ver en la frase final del libro. La frase final del libro tiene que ver con algo que dijo el Papa Francisco a los jóvenes. Creo que fue en México, me parece que fue un encuentro de jóvenes. O Brasil. O Brasil. Perdón, cuando dice hagan lío. Por supuesto, en el contexto de ese de tener que los jóvenes tengan protagonismo, pero aparte responsabilidad. En el libro usa una frase no mirada desde ese concepto del Papa Francisco, pero sí mirado desde, ¿qué diría? ¿Cómo editaría la Pachamama ese hagan lío? Y dice algo así, la frase final, eh, que tiene que ver con la libertad, dice, vuela alto, que te asistan las plumas del pasado, no te arrastre, ni como serpiente venenosa, ni como gusano impávido. O sea, tiene que ver con la posibilidad de ser protagonista del día a día, ser protagonista de la vida, sentirse libre, desarrollar sus talentos, hacer lo que uno quiere,
sentir la vida, sentir el calor, sentir el frío, sentir la lluvia, sentir el sol, sentir las tristezas, sentir la alegría. Eso es vivir y tener esa posibilidad de desarrollar todo lo que uno, vivir y desarrollar los talentos y desarrollar los sueños, ¿no? Tiene que ver con eso. Y en mi vida, como vos decías, un día le dije a un profesor en la secundaria, me preguntó qué me gustaría hacer cuando sea grande. Y le dije, me gustaría correr carrera de autos. Y me dice, pero eso no se puede, porque eso es para otra gente de otro nivel económico, ¿viste? Y digo, ¿cómo no se puede hacer? Bueno, quiero escribir un libro. Bueno, pero eso es para... No, no. Bueno, eh, cuando dije que quería ser abogado, me dice, pero mira que hay que viajar, hay que salir, no, había que viajar a Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, y hay que irse, bueno, tiene que ver con eso, con el que la barrera del no se puede, hay que dejarlo a un costado y desarrollar todo lo que uno sueñe, crea y descubrir los talentos innatos que uno puede tener. ¿Cuál es tu sueño hoy? Hoy, no, bueno, Si no se lo te había cruza pensado. el profesor de vuelta y te pregunta qué quieres ser más, no No, cuando seas grande, pero sí más adelante, ¿qué sueño tendrías por cumplir? vos sabés que he desarrollado todo lo que he querido hacer. Por supuesto, en este momento quisiera estar en paz y disfrutar de la familia, de la vida, ¿no? Estar en paz, un tiempo sabático. Bueno, te voy a hacer una repregunta. ¿Qué soñás para Valentino entonces? Y Valentino es una generación muy complicada porque va a haber grandes diferencias entre las personas de esa generación, los seres de esa generación. Valentino tiene una gran ventaja, que le gusta saber, le gusta adquirir conocimiento, entonces le gusta leer, es metido, agarra, en vez de estar con jueguito, está con jueguito en un Sí, sí. celular, pero está investigando, queriendo saber tal o cual tema, aprendiendo. Y hay niños que no, que solamente están con un jueguito con esa posibilidad tecnológica que tienen los niños ahora. Entonces, para el futuro veo que va a haber, el colegio, antes los colegios estabilizaban o equiparaban los conocimientos y las capacidades, ¿no? No sé si era bueno, ¿no? Porque Sí, sí. hacía que muchos talentos se perdieran. Bueno, pero ahora esta nueva generación va a haber mucha diferencia entre quien adquiera conocimiento y quien no le gusta adquirir conocimiento, porque los colegios ya no van a, a encasillar, a poner, a equilibrar, ¿no? Sí, sí. Y en el caso de Valentino tiene una capacidad que se genera a partir de ese hambre de conocimiento que lo va a hacer no tener techo, ¿no? Porque esos chicos que tienen hambre de sabiduría no tienen techo. Entonces yo creo que uno de los niños de esta generación que no va a tener techo. Y para él, ¿qué soñás, por ejemplo? ¿Qué, Y qué- qué- qué tendría que mejorar de la sociedad? ¿Qué tendríamos claro, que...? yo quisiera una sociedad, por supuesto, tiene que ver con mi principio ideológico, una sociedad más justa, más igualitaria, más equitativa. Yo veo que hay mucha diferencia en la sociedad cada vez más grande. eh, eh, Hay mucho egoísmo, individualismo. eh, mm, Vuelvo al mismo tema, estas nuevas tecnologías han generado mucho más individualismo, egoísmo. No hay concepto de nosotros, de la empatía que tanto se habla. Nadie siente el dolor del otro, entonces, bueno, esto va generando una sociedad muy complicada en el mundo. Hoy en el mundo hay guerras que están aniquilando pueblos enteros y parece que no pasará nada. Hay hambre, indigencia, sufrimiento, ¿no? Y bueno, y después hay otros pocos que viven en una situación casi morbosa, ¿no? En mostrar el estado de bienestar, de riqueza, de opulencia, ¿no? Entonces estamos viviendo esa etapa
muy difícil que lo vive la humanidad y que por supuesto Argentina no está exento. Eh, Argentina, estamos viviendo momentos muy difíciles donde la economía está por encima del hombre eh, y, y- y ya no quiero entrar en el tema político, pero estamos viviendo un endeudamiento de Argentina que nos va a hacer muy difícil que la sociedad se pueda desarrollar, porque han dado prioridad a que a, a un sistema financiero atroz, indignante, que se queda con el esfuerzo de todos los argentinos, de los pocos argentinos que tienen trabajo, ¿no? A través de los impuestos, a través de la... Bueno, pues no quiero entrar en ese tema. Estamos en otro. Bueno, espero que te haya gustado la entrevista, que te hayas sentido cómodo aquí en Enfoques. Nos dio mucho gusto poder invitarte y bueno, y hablar de estos temas que, bueno, tienen que ver con nosotros, ¿no? Bueno, gracias Tomás por haberme invitado. No fuimos de lo cultural a lo... Pero bueno, son los temas que uno ve, que uno siente. A mí me ha tocado la posibilidad a través del secretariado de recorrer toda la Argentina, de recorrerla varias y varias y varias veces, ¿no? Y ver la ruta como si fuera un camionero, porque viajo en auto, a partir del accidente de Lapa, de allá del año 99 creo que fue, viajo en auto mientras pueda, y además conocer la cocina de cada una de las administraciones provinciales y municipales. Entonces, bueno, con ese conocimiento, yo creo que San Luis tiene grandes oportunidades de destacarse, ¿no? Tenemos un montón de cosas que nos beneficia, el clima, la sociedad, la riqueza, el territorio, los llanos, la productividad, la posibilidad, la posibilidad competitiva que tenemos con otras provincias, teníamos que estar bien dentro de este contexto nacional. Pero también creo que la Argentina puede estar bien en el contexto latinoamericano porque también tiene muchísimas más bondades competitivas. Y creo que durante este tiempo, eh, seguramente los argentinos, algunas cosas no hemos hecho bien, porque no podemos estar nunca, con la patria que tenemos, no podemos estar nunca viviendo la situación que viven los argentinos y las argentinas. Así que bueno, como resumen, yo creo que tenemos la oportunidad, tendríamos que tener la oportunidad de que juntos pudiéramos desarrollarnos con dignidad y que pudiéramos desarrollarnos en el contexto, ¿no? Mundial, en el contexto mundial, en otra posición, en una posición que estamos, en una posición de indignidad social que estamos viviendo. Así que bueno, con la esperanza de que en el 2025 tengamos un año mejor y que el pueblo argentino pueda salir. No, no va a haber lluvia, nunca va a haber lluvia de inversiones que nos beneficien a los argentinos. Las lluvias de inversiones son para sacarnos, pero nunca para poner. La única forma de que saquemos a la Argentina es con trabajo, inteligencia, corazón, patriotismo y y comulgar ideas, proyectos serios para que la Argentina salga adelante. Muchas gracias.